eso hemos visto que no Japón más competitivo. Cierto. Y en las bolsas también, tuviste el año pasado subió un 52% la bolsa japonesa, en los precios de los bonos, etcétera, etcétera. Pero se le están acabando las flechas a nuestro querido amigo Abe, y bueno, como tú señalabas al principio, va a haber un cambio de gobierno. Tú sabes que se posibilita que ellos mismos se autopidan un cambio de gobierno, lo va a pedir Abe y lo más probable es que le den esta solicitud. Y aquí también hay un tema que se ha tratado mucho en tu programa, Paulina, con mucha eficiencia, que es el tema político, la relación con el tema económico. Acuérdate que ellos tienen con los chinos, digamos, una disputa con algunas islas, y esto también hay un tema económico-político detrás complejo, porque se está gastando mucho más plata en defensa para poder defender toda esta temática que Abe un poco lo puso a nivel constitucional, porque tú sabes que antes no podían ni siquiera Japón defenderse. después de las guerras mundiales quedaron muy desprotegidos, y tenían, ¿no es cierto?, una serie de restricciones, que no me parece bien para un país. O sea, todos los países tienen derecho a poder defenderse. A la autodefensa. Bueno, digamos. Eso es un poco como esta comunidad de naciones, ¿no es cierto?, hizo a libre albedrío como ellos quisieron hacer, ¿no es cierto?, cuando se repartieron el mundo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Así que ese es un fenómeno interesante. También en China, me gustaría comentarte muy brevemente, Paulina. Vámonos a China. Yo le estaba comentando hoy día que se materializa este recorte de impuestos por 6.500 millones de dólares en impuestos y tasas anualmente, con el fin de potenciar el esfuerzo por estimular la economía del gigante asiático. ¿Qué contempla este plan? Para que tú vayas al análisis: la eliminación a partir del próximo año de 42 tasas administrativas y 12 cargos a registros de corporaciones, con foco especial en las pequeñas empresas. Fíjate que China ha hecho mucho por las pequeñas y medianas empresas. Sabemos, ¿no es cierto?, que son ellas también las que tienen un acceso al crédito muy complejo, y es ahí, por ejemplo, donde salen estos shadow banking que hemos comentado, Cristian. Entonces, obviamente y eso es lo que mueve la economía. ¿Para qué lo vamos a decir? Son las pequeñas y medianas empresas, son las que generan trabajo y son las que mueven la economía. Absolutamente. Ese es un comentario que lo hiciste muy completo, Paulina. Y me gustaría agregar dos cosas con respecto a China. Uno, que tú sabes, la bolsa de Hong Kong y Shanghái lanzaron un nuevo dispositivo que se llama el Connect, digamos. Sí, hablemos de eso. ¿Qué significa eso? Mira, esto significa una cosa re importante, que hace, al juntar la bolsa de Hong Kong y Shanghái, y aquí me pongo el sombrero de ex gerente general de la Bolsa de Comercio acá en Chile, es la tercera bolsa más grande del mundo. Donde tú, hoy día, los inversionistas pueden entrar directamente a comprar papeles con este nuevo sistema Connect, digamos, que antes no era tan fácil. Tú tenías que entrar a través de hedge fund y otras cosas. Algunos brokers muy especializados podían comprar papeles. Ahora esto se masifica mucho más. Abren, como tú dices, siguen abriendo la economía en una dualidad muy interesante de analizar, que lo hemos visto también en tu programa: un régimen comunista fuerte por un lado en lo político, y en lo económico bastante abierto. Tú señalabas de que se están liberalizando y bajando impuestos. Yo te comento de que crearon la tercera bolsa más grande del mundo en señal de mercado de capitales más abierto. De repente aparece cierta contradicción en lo económico con lo político, pero no lo hay. Es un fenómeno interesante que hay que entender. Y también después, a lo mejor en la segunda parte de tu programa, comentamos algo con respecto a Chile, digamos, que de repente las tendencias de los países van en líneas distintas a las que nosotros estamos yendo, pero es un tema a lo mejor para más tarde. De más tarde, que China crea la tercera bolsa más importante del mundo, con la conexión de Hong Kong y Shanghái. El tema, a juicio mío, ahí es que más irrelevante, Paulina, que vaya a crecer al 7 o 7,3, que es importante para nosotros, los países que son productores de commodity, es más relevante qué pasa con la información que tienen adentro de las compañías. Tú lo señalabas, los bancos en la sombra. Ese es un problema, porque ¿qué exactamente hay dentro de los cuatro bancos más grandes chinos? La verdad que no se sabe. Yo presidí una empresa auditora, que no lo voy a hacer propaganda acá, y estuve en China viendo algunos balances, y quiero decirte que es difícil penetrar exactamente los balances bajo un punto de vista de auditoría de los bancos más grandes de China. Entonces, ¿qué es lo que exactamente hay? La verdad que no se sabe bien, digamos. Es una nebulosa, obviamente que no se sabe exactamente, y todavía pasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando salen las cifras del HSBC, que tiene que ver, por ejemplo, con las cifras que después que entregan oficiales. Eso es. Entonces, bueno, si bien no pasa un poco más claro, si ponemos, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, ahí claro, sí que no le cree nadie. Nadie entiende nada. Pero sí hay un manto de sombra con respecto a las
cifras, qué tanto maneja el gobierno, qué tanto entrega, qué tanto políticamente, ¿no es cierto?, lo guarda. Exacto, ese es un tema relevante que hay que tenerlo claro, pero independiente de eso también... ¿Qué te parece el banco chino que va a llegar a nuestro país? Me parece re interesante, uno de los 2-3 bancos más grandes de China y por ende más grande del mundo, porque ellos siguen siendo 1.400 millones la segunda economía, por mucho que haya ciertas dudillas con respecto a algunas cifras, como tú bien dices, no solo en los balances, sino que en las cifras de afuera, es relevante porque de alguna manera hace, digamos, de que China tiene y visualiza nuestra economía como algo relevante, porque si no, no se instalaría acá en Chile, digamos. En eso son absolutamente pragmáticos, así que hay que ser claros. Si ellos se ponen acá es porque les interesa el cobre, porque les interesa la materia prima, porque les interesa la estabilidad que todavía Chile mantiene, hay que decirlo, económica con lo político. A mí me parece un hecho relevante. Hay que mirar a China con más detención, pero no nos olvidemos, es la segunda economía del mundo hoy día. Y casi la primera, o sea, está ahí ras con Estados Unidos. En el recorrido internacional... Cristian, me gustaría un poco que nos fuéramos a Europa, porque hoy día hay noticias esta semana se van a conocer datos y la verdad que han sido bastante tímidos los datos en Europa, tú también lo mencionabas, y en el día de hoy, por ejemplo, ya el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo este lunes que dentro de las medidas adicionales que el organismo podría tomar para apuntalar la economía, se podrían considerar nuevos cambios al tamaño y la composición de su hoja de balance. Hemos sabido, ¿no es cierto?, que las medidas podrían incluir, por ejemplo, también la compra de bonos, la compra de bonos de distintos países. Claro. Todavía un quantitative easing que digamos... Un quantitative easing que hemos dicho también muchas veces en este programa, que uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo hace? Porque no es fácil, porque son economías totalmente distintas, con crecimientos dispares, y no es como hacerlo de una y sola vez. O sea, es complejo el panorama. ¿A quién va a privilegiar? ¿A los bonos alemanes? ¿Van a privilegiar a los de las grandes economías? ¿Qué pasa con las pequeñas economías? ¿Cómo lo ves tú, Europa? Mira, Europa lo veo creciendo lentamente. Como te digo, Alemania estuvo a punto de caer en recesión, no cayó. España saliendo de una brutalidad de crisis económica con cesantía cercano al 30, hasta en el 2022-23. Italia sigue metido en un problema, de manera tal de que yo creo que Draghi tiene harto trabajo por hacer. Ahora, lo más relevante en esto, Paulina, y lo hemos señalado acá en tu programa, es que Mario Draghi tiene una cosa que de repente otros personeros latinoamericanos no tienen, que se llama confianza, y que en el mundo financiero es todo. Este señor Draghi una vez dijo que iban a comprar los bonos que fueran necesarios y inmediatamente dio confianza a los mercados y empezaron a caer el precio o la rentabilidad que exigía los bonos europeos, le hace portugueses, españoles que estaban, griegos que estaban, tú te recuerdas, a punto de caer en default. Entonces, lo relevante en términos macro y micro es que Draghi es creíble y que es lo más importante en el sistema financiero. ¿Te acuerdas cuando dijo que iba a salvar al euro? Exactamente. Lo dijo cuando comenzó la crisis y la verdad que eso fue clave, ¿no es cierto? Que no generara este efecto verdaderamente dominó, que tuvo, ¿no es cierto?, a los mercados muy, muy complicados durante ese tiempo. Fíjate que quiero dar un dato positivo en el día de hoy de Europa, que se conoció la balanza comercial de la eurozona, que se elevó más de lo esperado durante septiembre. Impulsado esencialmente por un incremento tanto en las exportaciones como en las importaciones. Y yo creo que es importante, esto es un dato preliminar, porque esta semana vamos a conocer el PMI compuesto preliminar de la eurozona, correspondiente a noviembre, una cifra que se espera que registre mejoras con respecto a los meses previos, y también el índice SIU de Alemania, que mide la percepción de la situación actual de la economía y las expectativas. Es decir, esta semana también van a haber datos bien interesantes con respecto a la zona euro. Así es. Un comentario, Paulina, breve con respecto al petróleo. Vamos al petróleo. Los commodities en general. Lo único malo que con el MEPCO, el petróleo, baja el petróleo. Sí, aquí no pasa nada, digamos, el impuesto de la gente me pregunta, nadie entiende nada, digamos, oiga, pero bajó el petróleo, ¿por qué no me baja la benzina? Es un problema un poco más complejo de explicar, pero es así, los amortiguadores que se utilizan, parece que lo van a cambiar. Bueno, a nosotros nos parece toca que van a ser como una baja así como de 50 pesos así de un golpe. De un golpe, y después obviamente con este amortiguador que pueda subir o bajar 5 pesos por semana. Eso es todo. O sea, estamos hablando de 20 pesos al mes.
Sí, exactamente. Oye, una cosa interesante, el petróleo que se ha casi derrumbado, no es una palabra exagerada, porque ha caído de orden de 20 a 25%, de 100, 105 que estaba el WTI y el Brent, que te explico brevemente la diferencia nomás para que nuestros personas que escuchan entiendan. ¿El Brent es el europeo? El Brent es el europeo oriente que se transa en Londres y el BTI es Texas, digamos, Estados Unidos, la bolsa de Nueva York. Perfecto. Hay una diferencia entre 74 el BTI y 78 el Brent. Esto es importante. ¿Por qué siempre el Brent es más caro que el WTI? Mira, hay un problema de transporte, digamos, el precio del transporte que está incluido y también la cantidad que es un poco más liviano que el otro, un poco más pesado, ¿te fijas? Son de ese tipo de tecnicalidades. Pero la verdad es que ha caído en forma brutal y esto a muchos países los ayuda, pero a otros los perjudica. Hablábamos de Rusia y déjame decirte que Rusia bajo $100 empieza a tener problemas con su crecimiento del producto porque el presupuesto ruso está hecho en base a $100 la unidad, a $100 el precio del petróleo, y resulta que está a 78, y ellos son, como tú sabes, grandes productores de petróleo y de gas, y lo está afectando. Si eso le suma el tema de Ucrania y lo que ha hecho la y las restricciones crediticias que tiene, se le han cortado las cuentas bancarias a Rusia también. Están en un problema grave que el señor Putin va a tener que, como dices tú, tiene mucha fuerza, mucha voluntad, tiene ciertas cuotas de agresividad, pero los mercados financieros de repente son más dolorosos que las bombas, porque ¿cómo que la bomba? Claro, no le van a mandar un misil, pero el misilazo, digamos, que le va a caer del precio de $70 el petróleo, de repente es más grande tal vez de un par de cañones de los tanques. Entonces hay que tener cuidado con la nueva economía. Está totalmente, como lo hemos hablado muchas veces, mancomunada y directamente correlacionada a política, riesgo financiero. Le sube el costo de fondo, no pueden emitir los bonos, no pueden alimentar al país. Es más peligroso que una guerra. Están como acorralados, totalmente acorralados. Exactamente, producto de esta cuestión financiera. Pero es peligroso cuando uno acorrala a un lobo. Al enemigo puente de plata, decían por ahí, digamos, muy peligroso. Pero sí, ojo con el tema del petróleo, ojo con los venezolanos, te quiero decir, de que ya están llegando a un nivel inaudito. Ojo con lo que pasa con Cuba, porque entiendo que le siguen entregando un precio de petróleo muy subsidiado, pero va a llegar un problema que a 70 y tanto el Texas o el Brent no van a poder seguir y puede caer un default de los bonos venezolanos porque son grandes productores a nivel mundial, primero, segundo, tercero. Exacto. En petróleo. Entonces, como hemos dicho, la cuestión política o geopolítica se expande para todos lados. Bueno, también vamos a hablar de Latinoamérica porque tenemos buenos y malos alumnos también en Latinoamérica, pero vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Cristian Solís de Obando, presidente de Sartor, y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya. Oye, pero bueno, ¿viste cómo le metimos todo? Petróleo, vamos, todo. ahora estamos al aire, ya. Se seguimos metiendo todo, ¿no? Todo, nuestros auditores van a estar felices que le sigamos metiendo todo, todas las cosas internacionales. Seguimos conversando con Cristian Solís de Obando, presidente de Sartor. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Nos venimos a Chile. ¿Qué parece? Me parece muy bien y muy interesante. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, este grupo de política monetaria que recomienda por unanimidad mantener la tasa política en un 3%, es decir, la tasa de interés en un 3%, y obviamente que ahí, más que lo que vaya a hacer mañana el Banco Central, yo creo que los ojos están centrados en el próximo IPOM. Y durante el fin de semana y también en el día de hoy veía una serie de análisis que hacen distintos expertos con respecto, ¿no es cierto?, a la proyección de crecimiento. Ya este año está zanjada, o sea, ya estamos hablando de incluso esperemos que lleguemos al 1,8% o al 1,9% o al 2%, sería maravilloso, pero la verdad que si uno empieza a ver con los distintos indicadores, no da mucho. Pero el tema es el próximo año, porque acuérdate que
el gobierno dijo que ya el 2016 ya íbamos a tener, ¿no es cierto?, nuestro crecimiento, íbamos a estar creciendo con el crecimiento potencial. Y ahí hay un tema con respecto a lo que puede ser el próximo año. Recordemos que en el último IPOME, el Banco Central habló del 2015 con un rango de crecimiento entre un 3 y un 4%. Y los analistas dicen, no cuadra. O sea, tendría que bajarlo por lo menos un 2,75 a un 3,75. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el ambiente? Hablemos un poco ya, entremos a la economía local. Exactamente. Bueno, lo que pasa, Paulina, acá lo hablamos al principio de tu programa con respecto a la parte internacional. Lo que se da en la parte internacional y en el mundo obviamente se da en Chile. ¿Qué te quiero decir? El tema cuando hablamos de Mario Draghi, los mercados le creen, te dije yo, y tiene confianza. Yo creo que el problema más relevante en Chile, ¿y por qué no se está dando este crecimiento primero que se dijo el 2, que vamos en 1,8, 1,7, que ya está jugado 2014? ¿Por qué no a lo mejor no vamos a hacer 3% del 2015? Ojalá lo hagamos, si todos queremos que le vaya bien a Chile, pero parece que va a ser 2,7, 2,8, 2,9. ¿Y por qué? Porque se está empezando a perder la confianza, cosa que realmente no me gustaría. La confianza en las cosas que se plantean. Cuando tú haces declaraciones estrambóticas, de retroexcavadora y todo este tipo de palabras que parecen re simpáticas al principio para ganar votos, bueno, que resulta que en finanza, y te lo digo yo como un pequeño técnico en la materia, que algo entiendo 30 años, eso tiene un costo directo, en el costo de fondo, en el riesgo país, que lo hemos hablado muchas veces. Todavía seguimos siendo lo mejor de Sudamérica, pero podemos empezar a subir. Cuidado con las palabras, si cambia el riesgo país de Chile, afectan a la clase media, no a los ricos. Exactamente, y bueno, por ejemplo, aquí te estaba mostrando, ¿no es cierto?, un titular que tiene hoy día Mercurio. Más del 90% de los empresarios cree que el producto crecerá 3 o menos durante el 2015 y el 51,2% califica este año como malo o muy malo. Va en línea con lo que tú estás diciendo. Indudablemente. Entonces yo te diría, y en eso yo hago un llamado también a los empresarios medianos, que siempre lo hablamos aquí en tu programa, y creo que la presidenta Bachelet ha hecho un buen trabajo. Ella trata, digamos, de poner paño frío y ha tratado, digamos, de que la confianza vuelva. Entiendo que han habido una muy buena reunión, por la información que me llegó del Partido Socialista, que habla muy bien del Partido Socialista, déjame decírtelo, con los empresarios, con bueno, Santa Cruz. Pero si hay declaraciones, ¿no? Y hay declaraciones de Camilo Escalona con respecto, en el fondo, a que al gobierno le hace bien que la economía esté en buen pie, si no, no va a poder implementar las reformas estructurales que quiere implementar el gobierno, si es un hecho. O sea, si por ejemplo, con esta reforma tributaria, ¿no es cierto?, lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Claro. ¿Qué pasa? La mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. Obvio. Por cada punto del PIB son miles de millones más que ingresan a las arcas fiscales. Entonces, obviamente, que si crecemos mucho menos, si el precio del cobre está mucho más bajo, obviamente que todos son ingredientes a algo que no es positivo. Bueno, eso es muy importante. Entonces también es muy interesante, hablamos siempre de finanzas, de los bonos, de riesgo, pero es importante también hacer un llamado al empresariado y a los políticos chilenos, y también decir a juicio nuestro, bajo un punto de vista financiero, independiente de la parte ideológica, Camilo Escalona para mí es un republicano. Él hace las cosas bien, dice lo que tiene que decir, y es lógico que haya equidad, pero con crecimiento con equidad, dando lo mismo te ponga en la ecuación. Pero no solamente equidad sin crecimiento, porque no va a haber nunca equidad. Este es un fenómeno, esto es ni siquiera matemática aritmética, es una cuestión básica. Entonces cuando gente como Escalona, gente como Walker, como Andrés Saldívar, como Ricardo Lagos Weber, o el mismo expresidente Ricardo Lagos, si tú les lees con cierta detención los comentarios que hace, ahora lo hizo en una reunión, entiendo que estuvo con Piñera. Bueno, pero si el primero que golpeó la mesa fue él, ¿te acuerdas? En un seminario con respecto, ¿no es cierto?, a cómo tenían que hacerse las cosas y la importancia del liderazgo dentro de lo que es la conducción política. Bueno, es que eso es clave, Paulina, y siempre lo hemos dicho en tu programa, tanto aquí como en la televisión y en todos lados, y entiendo que ha sido muy receptivo por la gente. Yo creo que es un estadista, y permítame clasificarlo así, a Ricardo Lagos, que fue presidente de Chile, que lo hizo muy bien, llama también a esto, que haya equidad, que se corrijan todos los errores. Nadie está de acuerdo, yo no puedo defender obviamente ninguna de las problemáticas que han habido en el mercado de capitales, ni el tema laboral, ni otro, pero esas cosas no hacen que tú por eso estés contra, digamos, que haya crecimiento en un país. Son fenómenos absolutamente distintos, y Lagos es muy claro en eso, digamos, y hay que seguirlo. Bueno, y también lo que se ha generado con respecto, ¿no es cierto?, tú dices el caso de la Polar o otros casos, ¿no es cierto?, que han tenido gran repercusión a nivel de la opinión pública, y que hace que la gente un poco se enoje, ¿no es cierto?, cuando sienten que sus derechos han sido vulnerados.
mercado, como consumidores. Lógico. Pero ojo, que se pone a todos los empresarios dentro de un mismo saco. Y eso no es justo, porque ¿quiénes son los que dan trabajo en nuestro país? ¿Quiénes son? Porque fíjate que me tocó estar en un seminario sobre en la Universidad de los Andes que tiene que ver con las empresas familiares. Y me tocó ser panelista. Y fíjate que levantaron la mano muchas familias un poco diciendo, y pídeme, usted que tiene tribuna, me decían a mí, usted que tiene tribuna, que puede hablar. Nosotros somos empresarios, nos sacamos la mugre trabajando. ¿Por qué nos tienen que decir que somos unos demonios? Que somos, porque obviamente que queremos rentabilizar nuestro negocio. Y obviamente que ahí es cuando tú dices, no es justo. Absolutamente. No es justo, porque nuestro país ha crecido ¿cómo? A través de, ¿no es cierto? De los empresarios, grandes, medianos, chicos, los que sean, de todos los empresarios de Chile. Y en eso tú has sido una voz, permíteme decírtelo, Paulina, a los empresarios siempre. Y yo en eso hago la alabanza hacia tu persona y a lo que tú has comentado. Yo me sumo a eso, porque cuando hablamos de los empresarios, yo no tengo nada contra los grandes, hay muchos amigos míos. Pero nosotros estamos hablando aquí de los medianos empresarios, que son miles de miles, que dan el 80%, que les cuesta pagar el IVA el día 12, que les cuesta cumplir con las leyes porque no tienen los márgenes adecuados, que les pagan a 90 días, lo hemos dicho muchas veces, y no a los 30 días. Les cuesta también acceder a crédito. Les cuesta acceder a crédito. Es una realidad con la banca. Entonces esa gente, al revés, yo le voy a levantar una estatua ahora que digan que no tenga o no tenga utilidades, que le llaman lucro, y lucro hacer una palabra como demoníaca. ¿Sabes lo que pasa? Es una locura. Han demonizado la palabra lucro. Y eso a mí me parece muy malo. Me parece muy malo en el fondo porque el concepto, ¿no es cierto?, de que todo tiene que estar dado, así es. Yo no me acuerdo, siempre, de repente uno lee tantas cosas, pero cuando se habla del concepto, ¿no es cierto?, del socialismo que limita la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque no cree en las personas. Indudable. Y lo esencial es creer en las personas. Obvio, y ahí está todo. Bueno, pero también es importante lograr el justo medio. O sea, hay muchas cosas que hay que mejorar. Hay que mejorar, ¿no es cierto?, el acceso de las personas. Hay que tratar, ¿no es cierto?, que esta clase media emergente pueda tener la gran cantidad de beneficios que pueden acceder y que se lo han ganado con su sudor, con su trabajo, con su esfuerzo. Lógico. Pero también ellos son empresarios. Pues absolutamente. Pero la persona que tiene un kiosco, Paulina, la persona que tiene un camión, la persona que tiene 10 camiones, la persona que tiene 1000 camiones, que son los 2 o 3 empresarios más grandes de transporte de Chile, son todos empresarios. Tú viste la fuerza que ha tenido este cabro Suet, digamos, chiquillo Suet. Fíjate que mañana lo van a premiar en Generación Empresarial. Porque ha hecho un movimiento muy importante, una cosa que se había demonizado y dejado de lado, de tal de que es importante en esta tribuna plantear esos temas, Paulina. Yo creo que es muy importante, y él también muestra un tipo de liderazgo distinto, un tipo de liderazgo que se ha ampliado porque tiene a los camioneros, a los productores del pan, a los emprendedores. Yo creo que ese es el tipo de liderazgo que uno necesita, un liderazgo que aglutine, que sume y que no le eche tierra al otro, no le eche fuego al otro. Yo creo que eso es lo más importante. Absolutamente. Se nos acabó el tiempo, Cristian. Pero que tan rápido. Sí, media hora. Estuvo buenísimo. Programa, pero ojalá que la persona que escuche piense lo mismo que nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que bueno. Sí. Esperemos. Ahí tendremos los comentarios después del programa. Cristian, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por tu invitación, Paulina. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros volvemos a las 2 de la tarde, pero mañana sigan aquí en esta radio con buena música. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.